Ok, bueno, estoy compartiendo pantalla y grabando. Em, María Alejandra me confirmó que me escucha, pero Jonathan y Flor, ¿me escuchan? Ahora parece, yo veo las luces aquí que me dicen que Jonathan y Flor están diciendo algo, pero no llega ningún audio. Ok, bueno, perfecto. Entonces no sé si no los puedo escuchar, pero sí me pueden escuchar. Ok, perfecto. Entonces, em, este texto, bueno, ¿de qué se trata el texto? Si tenemos que elegir aquí el, el topic, muy en términos generales. Bueno, vemos que dice catalán de Cataluña aquí, pero de la pregunta, ¿se trata de la de Catalan Independence o el texto es sobre España o sobre protests, las manifestaciones? Ajá, exacto. Catalan Independence, sí. Sí habla de España, pero eso es demasiado general, es algo muy específico. Ok, bien. Entonces, ahora vemos que habla de la independencia catalana, pero ¿qué es lo que dice sobre eso? Entonces, opción uno, the problems Catalonia will face when it becomes independent. Or two, the history of Catalan independence movements. Or three, how politicians involved should respond to the Catalonia crisis. Ojo, en esta parte es algo como que lo que tienen que estar desarrollando por todo el texto. ¿O hay alguno que queremos descartar? Ok, descartamos la dos. Sí, exacto. No habla de la historia de los movimientos ahí, entonces eso, sí, descartado. Ok, ajá. Entonces, ahora está entre una y tres. The problems Catalonia will face when it becomes independent, como los problemas que Cataluña va a enfrentar cuando sea independiente. O tres, how politicians involved should respond to the Catalonia crisis, como los políticos involucrados deberían um, responder a esta crisis. Entonces, si es uno, tenemos que buscar unos ejemplos de esos problemas. Si es tres, tenemos que buscar unos ejemplos de eso. Ok, Jonathan dice tres y tiene razón. Exacto, María Alejandra también. Ajá. ¿Y en qué parte del texto? Sí, y Flor también. ¿Qué en el texto um, hizo que llegaran a esa conclusión?
Sí, exacto. Menciona diferentes personajes de la política. Sí, exacto. Y dice Mr. Roy tal, Donald Tusk tal, Puigdemont tal. Exacto. Am, sí, y vamos a verlo más a profundidad en un momento. Em, Ahora vamos a ver los propósitos de cada párrafo. Entonces, tenemos 5 párrafos y hay que identificar 5 propósitos. Entonces, primero sería si el propósito de párrafo 1 es to compare and contrast Rajoy and Puigdemont, como comparar y contrastar Rajoy y Puigdemont, or B, to explain the recent events that have led to the author's point of view, como explicar los eventos recientes que informó, como que causó al escritor llegar a cierto punto de vista. O C, to argue why Catalan independence is not a possible path. Argumentar por qué la independencia catalana no es un camino posible. Lo voy a pegar aquí para poder ver el texto al mismo tiempo. Entonces, solo estamos hablando del párrafo 1. Ok, to explain. Sí, ajá, porque sí menciona Rajoy y Puigdemont, pero no es que realmente lo está comparando y contrastando como uno dice uno y el otro dice otro, sino lo que está haciendo es básicamente contextualizando em, el resto del texto. Entonces podemos descartar que están compare and contrast y no ha hecho ningún tipo de argumento aún. Entonces podemos descartar, um, sí, no dice nada de la posibilidad o imposibilidad aquí en este párrafo, para nada. Ok, bien, vemos la siguiente acá. Lo voy a copiar y pegar aquí arriba. Ok, entonces párrafo 2 será to clarify the current state of the discussion, como aclarar el estado actual de la polémica, de la discusión sobre Cataluña, o to outline why Mr. Rajoy's stance is so inflexible, como explicar por qué la opinión de Rajoy es tan no flexible, y C, to consider arguments for and against independence, como evaluar, considerar los argumentos en favor y en contra de la independencia. O si quieren descartar uno también. Ok, podría ser la B. Vemos un poco, en caso de que sea la B, to outline why Mr. Rajoy's stance is so inflexible, como explicar por qué um, su punto de vista, o so, como sus acciones son tan inflexibles. ¿Cuál es una de esas razones? Ok, Flor dice A.
Ok, en esto diría, bueno, vamos descartando C porque no dice nada en favor o en contra de la independencia. Am, pero aquí am, tampoco no hay ninguna explicación de por qué Rajoy es tan poco flexible en su punto de vista. Solo dice que Mr. Pidgeman was right to hit the pause button, como tenía razón en poner pausa a la situación. Confrontation has been averted for now, como un enfrentamiento se ha evitado por el momento. But Mr. Rajoy seemed determined to win a total victory rather than to negotiate, despite the appeal from the President of the European Council, Donald Tusk, como Mr. Rajoy era como determinado a tener una victoria total, pero no dicen nunca por qué, no hablan nada del porqué de sus. Um, entonces rima con A. Básicamente ese párrafo, ¿qué es lo que hace? Como el primero dice un poco el contexto, el segundo lo explica en más detalle, ¿ok? Vemos el 3. Ok, en esto sería to warn against implementing Article 155. To warn es like, sí, advertir en contra de implementar el artículo 155. To argue that the Article 155 is illegal. Argumentar que el artículo 155 es ilegal. To outline the results of implementing Article 155. Como explicar bien, como detallado los resultados de implementar el artículo 155. ¿O queremos descartar alguno? O si tienen preguntas también. Entonces hay mucho silencio, entonces eso um, tal vez quieres decir dudas, no sé. Ok, puede ser la A, sí, y es, de hecho, es la A. Um, porque en ningún momento dice que sería ilegal, ni legal tampoco, no dice nada. Solo dice como que Fishmont dice que la independencia está como en, digamos, en limbo, ¿ok? Y Rajoy podría como señalar un movimiento hacia más federalismo que tal vez mejoraría el antagonismo. A todo costo tiene que resistir la presión de implementar artículo 155. Cualquier
como attempt, intento de direct rule, no sé cómo decirlo bien, pero como gobernar directamente desde Madrid sería arriesgar toda la situación de una crisis a una catástrofe. Um, y tampoco no puede ser C porque no están, eh, no están implementando. Si dice outline the results, tienen que decir en bastante detalle los resultados. O por lo menos uno o dos ejemplos así como puede causar esto, lo cual es malo, puede causar otro, lo cual es malo, pero no dice eso tampoco. Simplemente advierte contra eso. Ok, tenemos dos párrafos más. Entonces aquí tenemos to predict what will happen to Catalonia, como predecir qué es lo que le va a pasar a Cataluña. B, to argue that the Basque example is much better than Catalonia, como B, argumentar que el ejemplo vasco es mucho mejor que el ejemplo de Cataluña. O C, to suggest positive examples that Spain could follow, como sugerir ejemplos positivos que España podría seguir en este caso. Sí, exacto, sí, es C, porque no dice nada, no predice nada que va el futuro de Cataluña. Em, menciona el País Vasco, pero realmente lo que dice aquí, there may be a model in Madrid's relationship with the Basque Country, como puede haber un modelo en la relación entre Madrid y el País Vasco, que tiene mucha más autonomía, por ejemplo, pueden subir impuestos. Otros cambios simbólicos, como la aceptancia como oficial de Cataluña como una nación dentro de España, también podría ganar corazones como popularidad y proteger el territorio. Entonces realmente da dos cosas ahí, compara con el País Vasco y también cambiar el estado. Uy, un momento. Ahí, ok, perdón. Um, sí, entonces lo da como dos ejemplos. Ahí, ok, vemos el último párrafo acá. Entonces tenemos tres opciones. A, to insist on the urgency of continued dialogue, como insistir en la urgencia de un diálogo continuo. O B, to blame both sides for the disaster, como culpar a ambas partes por el desastre. O C, to criticize the lack of plans from each side, como C, criticar la falta de planes de ambas partes. De pronto es la A y sí, sí, sí. Entonces, em, vemos aquí, esto es un buen ejemplo de, em, em, digamos, hace varias de estas cosas en el párrafo, pero ahora vamos a pensar en qué es lo que
como cuál es el propósito del párrafo. Entonces, critica la falta de planes de ambos lados, tal vez un poco. Solo dice como neither side appears to have a plan B, como ninguna parte parece que tenía un plan B. Each has staked their personal political prospects on conflict over negotiation. Como que critica un poco, pero critica por qué. Con una razón. Aquí en la última oración, if they truly hold their citizens' interests at heart, they quickly need to seek common ground, not more divisions. Como si realmente les importa el bienestar de sus ciudadanos, tienen que buscar, o sea, metas en común, no más divisiones. Entonces, tal vez critica un poco, no es que echa mucha culpa, solo un poco explica, pero diría como que su gran meta con el argumento allá es insistir en la urgencia de más como diálogo. Bien. Ok, perfecto. Ahora, ¿se acuerdan cuando hablábamos de tono? Ok. La estrategia para identificar el tono es qué hay y qué no hay. Como qué características hay y qué es lo que falta. ¿Qué son los adjetivos o palabras que dicen o qué es lo que deja sin decir? Entonces, formal, urgent, como urgente, o detached. Voy a buscar acá para decir bien detached. Sí, como indiferente. Ok, entonces, toca, también pueden decir cuál quieren descartar. Ok, urgent. Bien, ¿por qué dices urgent? Ok, que es algo importante en el momento. Por ejemplo, los diálogos. Ok, y una cosa como, si es formal, muchas veces como formal es un poco más, tal vez solo explica, no usa tantos adjetivos, un poco con opinión. Detached no es, porque no podemos, le importa, no es indiferente. Ok, pero vamos a ver esto, type of text, y luego regresamos al este. Y digo, sí, el tono es urgent, pero tiene un poco que ver con el tipo de texto. Entonces, argumentative, si es argumentative, the writer has an opinion. El escritor tiene una opinión. A veces es muy, como una opinión muy, como, no muy fuerte, pero una opinión aún así. Expository es simplemente como no tiene opinión, simplemente explica cómo algo funciona, una situación. Um, y narrative, maybe it's chronological, a story, anecdote. Ok. Entonces, una cosa que es muy común en un argumentative text son
adjetivos. ¿Ok? Am, una vez, o sea, no es que el simple hecho de que haya un adjetivo quiere decir que es argumentative, no. Pero muchas veces, al identificar si es especialmente entre argumentative y expository, es como el escritor, sí, simplemente tiene una opinión con la cual quiere que estemos de acuerdo. Entonces, ese a veces es como lo demuestra con el uso de adjetivos. Y lo otro es modal verbs. No siempre, pero a veces. ¿Se acuerdan cuáles? ¿Qué son unos ejemplos de modal verbs? Ajá, exacto, like can, could, might, should, would, have to, must. Ajá. Y porque esos describen como posibilidad o deber. Entonces, por eso están muchas veces usados en argumentative text, pero están ausentes en expository texts. Um, entonces, si toman un minutico para hacer un pequeño análisis del texto, esos, sí, adjetivos, modal verbs, si hay o si no hay. María Alejandra dice que tiene modal verbs, sí. Y vemos aquí un poco también sobre como adjectives, adjetivos. Entonces, the Spanish Prime Minister, Mariano, Wood es uno. Mariano Rajoy is playing hardball with Catalonia's bid for independence. His first response to the declaration, ta, ta, ta. Ok, miremos aquí. He must take care. Tiene que tener cuidado. Boxing the Catalan leader into a corner would be a high-risk strategy. Como dice que Puigdemont tiene que tener cuidado, perdón, Rajoy tiene que tener cuidado, como limitar las acciones de Cataluña podría ser una estrategia de alto riesgo. Entonces ya tiene una opinión sobre lo que dice Rajoy. Otra cosa. Aquí, so Mr. Puigdemont was right to hit the pause button. Tenía razón. No, no es que sea un modal verb, pero sí da opinión. Confrontation has been averted for now, but Mr. Rajoy seemed determined to win a total victory rather than try to negotiate despite the appeal from the president of the
European Council, Donald Tusk, who warned that this crisis can only be solved through the force of argument, da, 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 da. Y aquí, entonces dice, ¿qué dice Rajoy? ¿Qué dice Donald Tusk? Y luego dice, the smart move, como que la estrategia inteligente ahora would be, sería bajar la temperatura. Ok, en la próxima, Mr. Puigdemont says that the independence is an abeyance, so Mr. Rajoy could signal a move towards greater federalism. Ojo, aquí tenemos un could, es un modal verb, pero este lo pongo en verde porque ese no da opinión necesariamente del escritor. Simplemente dice como habla de las posibilidades de lo que Rajoy podría hacer ahora. Pero sí, solo al ver un modal verb no quiere decir que ya de una es argumentative. Pero aquí, at all costs, he must resist pressure to implement Article 155. Any attempt would risk, ok, y también usa palabras así, crisis y catastrophe, que sí, como tienen peso emocional. Ok. También might, un momento, voy a poner el computador a cargar. Ok. Entonces, vemos incluso la última oración aquí. If they truly hold their nations, their citizens' interests at heart, they quickly need to seek common ground. Ok, entonces, sí, diríamos que este texto es argumentative, como que el escritor tiene una opinión que quiere que aceptemos, o que es expository, que simplemente explica la situación tal y como es. Ajá, es argumentative, exacto. ¿Y qué es el argumento? ¿Qué quiere? Básicamente, ¿qué quiere el escritor que hagan? Exacto, el autor insiste en que las partes negocien. Ajá. Y es lo que dice como una y otra vez, como ahora lo inteligente es bajar la temperatura, que no haya más divisiones, que mira qué hacen con el País Vasco, mira qué hacen, podrían hacer esto y esto y esto. Exacto. Entonces, eso va un poco ligado con el tono también, que el tono es urgente, porque como si fuera formal, tal vez
no sería formal, tal vez más expository. Podría ser argumentative también, pero digo como el hecho de que tiene tantos argumentos y opinión ayude a que tenga un tono urgente, como tenemos que hacer esto, si no, uff, desastre. ¿Ok? Vemos unas pequeñas inferencias más y nos vamos. Ok. Les recuerdo otra vez como la estrategia de las inferencias es que hay que haber como um, pruebas en el texto. Sí, adelante. Una pregunta de María Alejandra. Un ejemplo de un texto formal. Um, en general, muchos textos académicos que son como research, como, sí, estudios, como las personas hicieron, o sea, esos científicos hicieron tal estudio y, y y como les digo, sí, publican los resultados, podría ser formal, incluso en un periódico, a veces puede ser formal. Yo diría como en un periódico depende un poco de qué tan amarillista es. Como hay algunos que tienen mucha opinión y mucha urgencia, tenemos que hacer esto y lo otro, y hay otros que simplemente de alguna manera um, relatan algo que haya pasado. En clase vamos a ver un poco otros tipos para que, sí, como más contexto. Pero yo diría como un texto formal. Mucho de lo que vemos en la universidad realmente es formal, porque también podría ser humorous, como chistoso, pero eso son como los memes de internet o artículos así de humor. Um, entonces sí, muy poco. A veces lo formal es difícil de ver porque es tan común, es como todo. Bueno, narrativo muchas veces, yo creo que vemos muy pocas textos realmente que son narrativos. em, Porque yo creo que el formato como lo narrativo se presta más para literatura, como un cuento, de cierta manera. Entonces, si estudiamos literatura, hay muchas narrativas. Si no, em, vemos muchos expository and argumentative texts. Ok, no, listo, perfecto. Buenas preguntas. Em, ok, entonces vemos aquí, vamos a infer as true or infer as false. Mr. Rajoy's only option is to trigger Article 155. Como que tiene solo una opción y eso sería implementar el artículo 155. Ok. John dice inferred as false, lo cual es correcto. ¿Y por qué lo dice? Ok, el escritor sugiere que debe resistir la presión. Exacto. Entonces eso implica que sí tiene otras opciones. Y una de esas opciones es como mediation, um, lower the temperature. Ajá, exacto. Sí, entonces podemos inferir no es su única opción. Ok. Ahora, um, Rajoy and Tusk agree on how to handle the situation. Entonces, Rajoy y Tusk están de acuerdo
¿Dónde vamos a ver eso? Aquí en este párrafo, párrafo 2. Si Rajoy y Donald Tusk están de acuerdo en cómo manejar la situación o no. Si están de acuerdo o no. Ok, vemos aquí. Entonces, en este párrafo mencionan 3 personas. Entonces, aquí dice Mr. Puigdemont was right to hit the pause button, como él tenía razón en poner pausa a la situación. Confrontation has been averted for now, como se ha evitado la confrontación, enfrentamiento por el momento. Y luego dice, but Mr. Rajoy seems determined to win a total victory, rather than try to negotiate. Pero Mr. Rajoy es como, él está determinado a tener una victoria completa y no en negociar. Y aquí tenemos una palabra que nos ayuda bastante en esto. Despite, a pesar de, the appeal from the President of the European Council, Donald Tusk, como Mr. Rajoy solo está dispuesto a tener una victoria total, a pesar de la llamada del presidente del European Council, Donald Tusk, who warned, quien advirtió, that crisis can only be solved through the force of argument, not the argument of force. Entonces, María Alejandra dice que inferred is false, cuál es correcto. Entonces, vemos aquí, ¿qué es lo que quiere Rajoy? Rajoy quiere ganar, no importa el costo, quiere ganar. Y Donald Tusk, según el texto, ¿qué es lo que quiere él? Sí, exacto. Donald Tusk dice que the crisis can only be solved, el crisis solo se puede resolver a través de la fuerza del argumento, no usando el argumento de la fuerza, o sea, quiere usando, sí, argumentos. Entonces aquí los dos señores no están de acuerdo, como Rajoy, fuerza, Tusk, no, palabras, argumento, ¿ok? ¿Por qué eso es importante cuando leemos? Muchas veces sí, porque incluyen, tal vez van citando muchas otras personas, pero a veces no es tan claro como si lo citan porque es como para apoyar lo que dijo el otro o para um, mostrar una opinión contraria y nos ayuda con la comprensión de lectura buscando eso. Y eso es otro ejemplo de cómo las estrategias funcionan juntos.
Como uno es ser un poco, buscar, ok, el skimming and scanning, ¿dónde están? Y luego los connector words, but, despite, que nos dé, ok, aquí el opuesto, algo no están de acuerdo. Vemos la última. The Basque country's political situation is the same as that of Catalonia. Como, la situación política del País Vasco es el mismo o es igual a la situación de Cataluña. Y aquí encontramos la respuesta en el penúltimo párrafo. Incluso solo en esta oración tenemos la respuesta. So there may be a model in Madrid's relationship with the Basque country, which enjoys greater autonomy, for example, being able to raise taxes. Como un modelo podría ser la relación de Madrid con el País Vasco, que disfruta de más autonomía. Por ejemplo, pueden subir impuestos. Exacto, entonces inferred as false. Podríamos aquí infer as false porque dicen como un... Si están usando el ejemplo del País Vasco, como cómo podría manejar Cataluña, es como porque la situación es diferente. Incluso aquí dice, which enjoys greater autonomy. Dice que el País Vasco disfruta de más autonomía. O sea, tienen algo um, como que sus fundamentos políticos y su relación política y oficial con el Estado Nacional um, parece ser diferente aquí, porque they have greater autonomía, tienen más autonomía. Entonces, también, entonces, sí, no es el mismo. Tal vez parecido, pero vemos en el texto implica que sí hay algo de diferencia. Eh, bueno, ¿alguna otra pregunta? Creo que veo la luz del micrófono de Flor prender, pero no escucho nada. Ok, sobre las notas de los exámenes. Adelante. Bueno, no sé cuál es la pregunta, pero las notas ahora en la próxima clase los voy a entregar. am, no los he subido aún. En la próxima clase presencial los voy a sí, compartir con todos. Vamos a tomar un buen tiempo para revisar todas las respuestas a profundidad. Ok, ajá, bien. ¿Alguna otra preguntita? No, ok. No, gracias a ustedes. El quiz es el 28 de abril. Em, yo creo, pero también tengo que buscar, porque si no, em, lo olvido. Entonces vamos a ver. Uh,
A ver. Sí, exacto. Entonces, esta clase el 7 de abril, clase normal, no hay quiz. Luego, el 28 de abril será el quiz 2 y 19 de mayo el examen. Ok, perfecto. ¿No? Gracias a ustedes. Nos vemos el sábado. Que descansen. Listo, chao.